¿Qué pasa por la mente de este señor que lo convierte en un cruel y salvaje asesino de niños? ¿Cómo fue su infancia y juventud? ¿Será que cuando quede libre va a volver a matar? Su confesión tan solo fue un abrebocas a su increíble prontuario. Confesó haberle quitado la vida a más de 190 niños de forma cruel e inhumana. Yo soy Pao Pineda y esta es la historia de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Empecemos por sus primeros años de vida. Es importante resaltar que hay algo característico en general dentro de los asesinos y son sus primeros años de vida en un ambiente violento, hostil, frío y totalmente alejados de alguna figura de amor. Claro está que el fin no justifica los medios. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta para siempre tener alertas muy presentes dentro de la sociedad en la que vivimos ahora. Algo que quiero aclararles antes de empezar con todo el relato es que a medida que les voy contando la historia, en los diferentes episodios de vida les voy a narrar pedazos textuales que él dijo en el momento de su captura cuando le empezaron a preguntar de toda su vida. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957. Su padre se llamaba Manuel Antonio Garavito y su madre Rosa Delia Cubillos. Era el primer hijo de este matrimonio y nació en tiempos de guerra y desplazamientos, así que su familia se vio obligada a cambiarse de ciudad y se ubicaron nuevamente en Tuluá, Valle del Cauca. Pasados los años tuvo 6 hermanos, él era el mayor. Su infancia fue dentro de un hogar, podríamos llamarlo funcional, con la diferencia que él veía bastante maltrato intrafamiliar de su padre a su madre. En un interrogatorio que le hicieron a él, dice lo siguiente de su padre. Cuando llegué a tener uso de razón, yo veía como mi padre en innumerables ocasiones golpeaba a mi madre y la arrastraba. Todavía tengo esos gritos que ella desesperadamente lanzaba. Él quedó muy impactado desde sus primeros años de vida viendo cómo su padre maltrataba física y mentalmente a su madre. Todo este ambiente lo llevó a ser un niño muy introvertido, callado. Se le dificultaba muchísimo tener relaciones sociales con los demás compañeros de su entorno. Ni siquiera podía relacionarse muy bien con sus 6 hermanos. Esto causaba mucho bullying y que sus compañeros lo rechazaran por ser tímido y solitario. Toda la personalidad que él tenía provocó también un rechazo en su padre, de lo que Garavito dice también lo siguiente. Me menospreciaba con los calificativos de hijo de puta, bastardo, imbécil. Yo para él no era un hijo, sino un ser que realmente no merecía ni amor ni comprensión. Solamente me necesitaba para los mandados y el trabajo. Yo no tenía derecho siquiera a respirar, porque hasta la ropa que me daba tenía que ser a gusto de él. Lo que comía hasta la forma en que yo caminaba. Respecto a su colegio y el maltrato que recibió, dijo: en la escuela los profesores me golpeaban. Los compañeros me hicieron sentir mal lanzándome palabras que me acomplejaron y me hicieron llenar de resentimiento y odio hacia la sociedad, los niños, mi familia y mí mismo. Claramente todo esto fue un conjunto de factores que hicieron que él en su cabeza empezara a crear un mundo lleno de resentimiento, odio y deseo de venganza, especialmente con los niños que eran los que más lo menospreciaban. Todo esto no fue nada porque a la edad de 12 años, un amigo, el mejor amigo de su padre, abusó de él. Este hombre, en medio de alguna reunión, lo empezó a engañar y a alejar de su familia sin que él se diera cuenta. Cuando ya estaban algo alejados de su casa, él lo viola y lo tortura cruelmente. Tenía 12 años y un día de tantos, el mejor amigo de mi padre, aprovechando ciertas circunstancias, me torturó y me violó. Me golpeaba, me mordía mis partes íntimas y las nalgas. Me quemó con una vela, me amarró junto a una cama y me ponía a hacerle cosas que en este momento me reservo. Este tipo de maltrato dañaría irreparablemente la vida y la mente de este niño. Pero no contento con abusar de él una vez,
empezó a amenazarlo que le iba a contar a su padre, a decirle groserías, a torturarlo para que Garavito estuviera muchísimas más veces con este hombre. Tanto así que el abuso que este señor ejerció sobre él duró aproximadamente 2 años. Todos estos sucesos hicieron que él le perdiera el interés total a las niñas y para desahogar su rabia y resentimiento empezó a torturar y a matar animales, como lo dijo en la siguiente confesión. Lo único que yo quise desde ese momento fue haberme quitado la vida. Después veo 2 pajaritos y los apedreo. Cogí los pajaritos, los abrí y los despedacé. Eso fue después de la violación mía. A mí me dio mucho pesar, no sé por qué lo hice. Al pasar los años no se siguió presentando el abuso hacia él, no se tiene claro el motivo, pero todo esto hizo también que él se saliera de estudiar porque también sentía mucho resentimiento contra sus compañeros. Así que decidió irse a trabajar con su padre en los oficios que él realizaba. Se convirtió en un adolescente muy problemático, tanto que le apodaron Conflicto porque buscaba cualquier excusa para formar una pelea, romper botellas, vidrios, golpearse con las demás personas, en fin, realmente tenía bastantes problemas y esta era la única manera de desahogarlos. Cuando se convirtió en adolescente se dio cuenta que le interesaban mucho los hombres, las mujeres no le llamaban la atención. Se imaginaba escenas violentas, escenas donde torturaba a otros hombres y esto lo excitaba mentalmente mucho. Y desde este punto de la historia empieza su relato como asesino. Aparte de tener tantos traumas, decidió desahogar sus problemas en el alcohol. Prácticamente se estaba convirtiendo en un alcohólico desenfrenado. Un día estaba en su iglesia favorita que queda ubicada en Buga, exactamente una iglesia conocida como la del Señor de los Milagros. Él entró a la misa y cuando sale, pues estaba bajo los efectos del alcohol y un poco alterado, se da cuenta que en la plazoleta frente a la iglesia había un niño solo, de bajos recursos, intentando pedir limosna. Él automáticamente siente un deseo por tener al niño y abusar de él. Se acerca, empieza a enredarlo con regalos, monedas y empieza a caminar con él en medio de una charla amena. Tanto así que lo lleva a una calle que estaba sola y cuando quiso acceder al niño íntimamente, este pequeño empezó a gritar, llamó la atención de toda la población y la policía acudió rápidamente. En esta situación era la primera vez que lo capturaban. Lo llevaron a la cárcel, lo tuvieron varios días, pero luego lo sueltan. En ese momento Garavito tenía 19 años. Cuando sale de la cárcel se dirige automáticamente a la casa de su padre. Cuando llega allí, su papá le dijo lo siguiente: después de eso me largan y resulta que mi padre me reprendió. Me dijo que si acaso no habían mujeres. Pero mi papá no me dejaba tener novia y a mí me tocaba ocultar todas las cosas que me pasaban. Me soltaron y de ahí en adelante no volví a esa casa. Mi papá me echó y trataba de todas las maneras para que no volviera, porque yo era un ser sobrenatural. A partir de ahí, él coge su camino solo y encuentra una libertad que no tenía viviendo en casa de su padre y todo esto lo empieza a incitar a seguir satisfaciendo todos sus deseos. Se trasladó para la ciudad de Pereira solo, sin trabajo. Cuando llegó allí intentó tener una vida normal, consiguió un trabajo estable como vendedor y se dedicó bastante tiempo a este oficio. Pero entre más se incrementaban sus ingresos, más fuerte era la adicción hacia el alcohol. También intentó tener relaciones sentimentales con mujeres, pero eran mujeres mayores. Lastimosamente todo esto era una fachada para que nadie descubriera sus verdaderos deseos. Ya en las noches él cuenta cómo se imaginaba teniendo escenas íntimas con niños, con personas muchísimo más jóvenes que él, en medio de torturas, violencia, agresiones verbales. Y todo esto le provocaba a él una emoción y una excitación profunda. En medio de un buen trabajo tuvo acceso a la televisión.
Ahí conoció a su ídolo, su mayor inspiración, que era Adolf Hitler. Empezó a ver todos los programas de televisión que salían respecto a él, a conseguir bastantes libros de biografía que hablaran de él para aprender conductas, ideales y medios de operación. Él se volvió su líder y su inspiración y veía que mediante él podía replicar sus deseos más profundos. Realmente Garavito tenía bastante deseo de tener poder, fama, salir en todas las portadas, medios de comunicación y poder dominar el mundo. Asimismo, se concentró en estudiar muy bien a Campo Elías Delgado, el asesino en masa del restaurante Poseto en Bogotá. Leía cada periódico y recortaba cada noticia que hablara de este asesino. Me concentré mucho en Campo Elías, el psicópata que mató en el restaurante Poseto en Bogotá. Me encantó esa acción de él porque llamó la atención de todo el mundo y de los medios de comunicación. Y en estas confesiones podemos darnos cuenta la necesidad que él tenía de que otras personas lo admiraran y de tener sed de reconocimiento social. Algo que no les había dicho antes y que se me pasó, es súper importante, es que con las mujeres que él intentó establecer relaciones sentimentales en Pereira, fueron bastantes, nunca tuvo relaciones sexuales con ellas porque no podía y tenía un deseo frustrado de construir una familia. Él siempre dijo que realmente quería tener hijos y esposa, pero cuando iba a estar con ellas no podía. Para calmar su sed de acceder a un menor, empezó a contratar menores prostitutas que se paraban en los parques principales. Sin embargo, se dio cuenta que esto tampoco lo satisfacía. Él estaba en la búsqueda de encontrar ese algo que realmente lo iba a hacer sentir muy pleno. Era consciente de que su adicción al alcohol y los pensamientos bizarros que tenía con niños estaban totalmente mal. Sabía que tenía una enfermedad mental, así que él decide pedir ayuda. Primero acude a las fundaciones de Alcohólicos Anónimos, donde empezó tratamiento y dejaba por tiempos largos e intermitentes el alcohol. Luego fue remitido a un hospital del Seguro Social y allí lo pasaron para psiquiatría. Duró en el Hospital San Juan de Dios en Manizales aproximadamente 3 meses, donde fue diagnosticado con una grave depresión reactiva, así que lo empezaron a tratar con medicamentos antidepresivos y sesiones de electrochoque. Pero todo esto lo empeoró mentalmente. Se dio cuenta que podía engañar a la Fundación de Alcohólicos Anónimos aparentando que estaba desintoxicado y en ese momento estar tomando alcohol. En psiquiatría aparentar que estaba mentalmente sano, pero estar maquinando en su mente bastantes escenas crueles de violencia y violación. En esos mismos años, aproximadamente 1980, sus impulsos para cometer tales actos ya no tenían control. Todos los días tenía deseos de buscar menores para satisfacerse sexualmente. Trabajando en el supermercado Centrales fue donde apareció de un momento a otro algo extraño que me sucedía. Era una fuerza terrible que me obligaba a actuar. Una fuerza o un impulso de estar con un menor de edad, acariciarlo, violarlo. En las horas del almuerzo aprovechaba 2 horas y me iba para Quimbaya. Allí accedía a varios menores en diferentes horas y diferentes épocas. Con el tiempo iba imaginando nuevas escenas, así que empezó a prepararse antes de ir a buscar un menor. Se imaginaba toda la escena en su cabeza. Recordaba qué elementos necesitaba para hacer lo que pensaba, los preparaba, los guardaba en una maleta y salía en búsqueda de un niño. Al comienzo únicamente los acariciaba, los amarraba, les quitaba la ropa y los abusaba. Pero finalizando el 80 y a comienzos del 81, me voy a la ciudad de Sevilla, me llevo a un menor y de pronto ya no sentía placer solamente con acariciarlo y violarlo, sino que llevaba cuchillas también de afeitar, velas y encendedores. Sus acciones ya se pasaban a otro límite. Era cada día más un enfermo compulsivo, ya nada lo satisfacía. Tenía deseos de más y más.
Todo esto lo llevó a empezar a perfeccionar su modus operandi y a tener ciertos requisitos para elegir las víctimas. El primero y muy importante, que fuera un niño entre los 10 y 12 años, porque fue la edad en donde fue abusado, 2 años. Que fuera rubio y de escasos recursos, para que estos niños se dejaran convencer más fácilmente y recibieran el dinero o los regalos que él le daba a cambio de que lo acompañaran a ir por unos terneros que tenía en algún lugar. Sabía que tenía que irse con el niño por los bordes de la carretera para que no se asustara, pero Garavito caminaba a una distancia considerable del niño para no levantar sospechas. Luego de que llegaban al punto que él ya había elegido, se empezaban a internar dentro del monte. Cuando llegaba a la zona que él escogía, Garavito empezaba a tomar alcohol y en ese momento maltrataba físicamente a los niños, dejándolos desconcertados, inmóviles, los amarraba y proseguía con su ritual de tortura. La policía ya estaba alerta en los diferentes departamentos, Quindío y Valle del Cauca, así que él toma la decisión de trasladarse a diferentes departamentos, dejando un saldo de aproximadamente 200 niños víctimas de sus actos atroces en un promedio de 12 años. Y así fue pasando el tiempo, aunque volvió a pedir ayuda por segunda vez. No se sabe por qué pedía ayuda, si seguía empeorando su conducta o si simplemente era consciente que estaba mal y tenía la esperanza de alguna rehabilitación. El caso es que vuelve y busca ayuda en Alcohólicos Anónimos, se interna nuevamente un mes en psiquiatría, pero vuelve a perfeccionar sus técnicas, porque en medio de esta ayuda él es medicado con antidepresivos y medicamentos que le producen somnolencia. Estos medicamentos él los incluye en su ritual de tortura. Ya utilizaba las pastillas para dopar los menores y que fuera muchísimo más rápido acceder a ellos. Ya no los empezaba a golpear tanto para dejarlos inconscientes, sino que los golpeaba. Pero aparte de eso les daban la pastilla, así que ellos caían dormidos y no se daban cuenta de lo que estaba pasando. A algunos niños los dopaba con la misma droga que yo tomaba. Utilizaban las pastas que son para dormir. No se sabe si realmente él estaba arrepentido o quería buscar una ayuda sincera. El caso es que después de cometer uno de sus crímenes fue a buscar la última opción, que era ayuda religiosa. Así que se fue a la primera iglesia que vio, recorrió sus pasillos y esperó pacientemente la hora de la confesión. Le contó al sacerdote de turno, le confesó sus crímenes y este señor, lejos de denunciarlo ante la policía, prefirió guardar silencio y ponerle simplemente una penitencia. No sé si llamar esto un acto irresponsable por parte de un sacerdote o porque ellos hacen unos votos de secreto de sus confesiones, pero realmente en este momento era necesario haberlo denunciado. Si este señor, que se hacía llamar sacerdote, hubiera denunciado a Garavito, desde ese momento se hubieran salvado más de 200 vidas de niños inocentes. Un día, como en noviembre de 1981, me voy para la iglesia de los franciscanos. Hablé allí y dije que estaba muy angustiado, que me quería autolesionar, que quería dejar de hacer daño. Confesé todo. Me dan la absolución, me arrodillé y prometí a Dios que me ayudara y no me dejara arrastrar más por mis impulsos sexuales. Ni los rezos ni las famosísimas penitencias para perdonar todos sus pecados fueron suficientes para contener la furia de este monstruo. En medio de todo este revuelto, duró varios meses más en un tratamiento psiquiátrico. Cuando él manipulaba la mente de los terapeutas, demostrándoles que estaba mentalmente recuperado, le empezaron a dar ciertos permisos para que se adaptara poco a poco de nuevo a la sociedad. Cada fin de semana tenía libertad de ir a donde quisiera y regresar empezando la semana. Pero los fines de semana los utilizaba para buscar menores y desahogar sus deseos más íntimos acumulados durante la semana. 12 de octubre 1992, Jamundí, Valle del Cauca. Algo que quiero aclarar
Yo sé que todos lo sobreentienden, pero hasta este momento él no asesina a sus víctimas. Él simplemente las amarra, las deja mal heridas, tiradas en el monte, esperando que alguien las encuentre. Pero a partir de esta fecha se convierte también en un asesino serial. Antes tenía aproximadamente más de 200 niños violentados y a partir de ahora son más de 200 niños asesinados. Juan Carlos Ramírez, niño, 9 años, rubio, se encuentra deambulando en la calle. Muestra apariencia de un niño de bajos recursos. Garavito se encontraba en uno de los parques principales de Jamundí, cuando de repente vio que este niño pasaba lentamente, solo, como si tuviera pereza hasta para caminar. Se dio cuenta que no tenía nadie cerca y sintió un deseo que jamás había experimentado. En ese momento Garavito estaba consumiendo alcohol, se atragantó con las bebidas, se dirigió a la ferretería más cercana, compró 2 metros de cuerda, velas y un cuchillo, el cual pidió que lo afilaran delicadamente. Luego de eso vuelve a ingerir una botella de aguardiente que le da la valentía de cumplir su sueño que llevaba planeando durante muchos años. ¿En qué consistía? En quitarle la vida a sus víctimas. Garavito aborda al niño y aplica su mismo ritual. Le ofrece dinero a cambio de que lo acompañen a recoger sus famosos terneros, lo lleva por el borde de la carretera, se internan en el monte y allí empieza su ritual como siempre lo hacía. Pero esta vez tenía algo diferente en mente, era quitarle la vida. Y haciendo un paréntesis grandísimo en el video, cuando estábamos en medio de la investigación de la historia de Garavito, encontramos la confesión textual de lo que él dijo acerca de este niño. Y ustedes no se imaginan lo que contó. Después de leer esto, la sangre te queda fría y tú empiezas a preguntarte mil cosas, como una persona puede hacer tantas cosas con un niño, con un ser inocente. Por respeto a ustedes, esta confesión no la voy a leer, les haré un resumen que no hiera a de pronto víctimas de esta persona que estén mirando este video. Y pues evidentemente tampoco me gustaría leerlas porque personalmente no me da la fuerza de expresión para contarles lo que leí. Y en resumidas cuentas, lo engaña, lo lleva al monte, lo golpea, lo ata, hace un procedimientos con las velas, los quema, en sus partes íntimas hace otras cosas y al final los violenta con un cuchillo y les quita la vida. Creo que este es el resumen más sencillo, pero que no sé ni siquiera cómo expresarlo, porque de solo acordarme de eso ya no quiero seguir hablando. Este fue el inicio de bastantes años de quitarle la vida a pequeños inocentes. En 1993 se da cuenta que ya está levantando bastantes sospechas en Pereira, Armenia, Quimbaya, Manizales, así que decide partir para Bogotá. En la capital él pensaba que era una ciudad bastante grande donde iba a pasar desapercibido con sus crímenes. Allí se ubica en el barrio La Victoria, en San Cristóbal, y le da rienda suelta a muchos más asesinatos. En Bogotá decide incorporarle algo más a su rutina de tortura y era amputarles el dedo pulgar del pie derecho a sus víctimas. Esta se convirtió como en una firma del asesino. En Bogotá empezó ya a ser muy conocido, nadie sabía exactamente quién era, pero decide viajar por toda Colombia porque definitivamente en el lugar donde él se instalara ya levantaba bastantes sospechas. En la capital fueron 5 niños asesinados en menos de un mes. Al empezar a viajar por todo el país, decide comprar mercancía escolar para vender en los colegios y de esta manera lograba entrar a todas las instituciones educativas para fichar a sus próximas víctimas.
En los colegios utilizaba un lenguaje refinado y conveniente para llegar al corazón de los alumnos y que así me pudieran comprar. Cuando ya obtenía el permiso por parte del rector, procedía muy amablemente con el profesor correspondiente de cada aula. Pedía con mucha educación el ingreso y como yo iba encorbatado con mi buen maletín, mi buena loción, pues no había problema, me dejaban entrar. Para realizar esta labor, únicamente elegía colegios masculinos. De igual manera, años atrás empezó a coleccionar todos los recortes de periódico que veía acerca de sus asesinatos. Sentía que esto también era una satisfacción a su deseo de reconocimiento y prestigio dentro de la sociedad. Esto es muy común en los asesinos seriales, que recortan y guardan como un tesoro todo lo que sale en los medios de comunicación. Él tuvo una experiencia diferente con un niño en la ciudad de Tuluá, exactamente en el terminal de transportes. Aproximadamente identificó un niño de 10 años, el cual se veía desorientado y muy asustado. Él se acerca a preguntarle qué pasaba y él le dice que se quedó dormido en el bus que venía de Bogotá y no sabía dónde estaba. Él le ofrece ayuda y lo saca del terminal directo a su destino final. Se van caminando, hablando cómodamente. En el camino, Garavito compra alcohol y le ofrece unos tragos al niño, el cual prueba. Después de eso empiezan a internarse en el monte. Cuando llegan al sitio elegido por Garavito, lo golpea y el niño, pues totalmente asustado, cae al piso. Garavito lo amarra, pero el niño luego de esto como que recobra compostura y se calma y le pide que lo suelte, a lo que Garavito dijo lo siguiente: después de tener al menor amarrado, me pidió que lo soltara. Lo solté para que también tomara conmigo. Yo empecé a acariciarlo, pero no sé en qué momento se armó de valor el niño y con el cuchillo se me abalanzó. Yo se lo fui a quitar y resulté cortándome el dedo pulgar de mi mano izquierda. Perdí la movilidad porque me cogió unos tendones y allí fue cuando decidí matarlo. Durante todo el año 1993, Garavito sembró terror en todo el país. Recorrió Tuluá, La Virginia, Calarcá, Armenia, El Santuario, Toro, Manizales, Neira, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Buga y una docena de municipios más. Y en cada lugar que llegaba dejaba decenas de niños sin vida. Todos estos hechos dejaron altamente en alerta a la policía. En cada pueblo tenían personas vigilando. Tanto fue así que el siguiente año, aproximadamente 1994, se encontraba en Corintio, Cauca, en el parque principal sentado bebiendo alcohol, cuando de repente ve un niño y empieza con su ritual, lo engaña, se lo intenta llevar, pero no se dio cuenta que estaba siendo observado por unos policías. Los policías desde el primer momento empezaron a vigilar a este sospechoso al ver que le empezaba a ofrecer dinero y se lo llevó. En este momento es capturado, lo encarcelan, pero al no tener pruebas suficientes lo dejan en libertad. Luego de esto decidió retornar a Bogotá. Cuando llegó sufrió una lesión que lo marcaría físicamente para poder identificarlo después. Llegué al Hotel Chipolo en Bogotá. Decidí tomarme unos tragos, me embriago y me salieron unos tipos a robarme. Por librarme me tiró a una barranca y me quebré un pie. Tuve fractura de tibia y peroné. Me operaron y colocaron una férula. Estuve interno como 25 días en el Hospital San Blas. Me dieron de alta y no tenía dinero. Entonces decidí pedir para el taxi y todo el mundo me colaboró. Él empezó a pedir limosna aprovechándose de sus heridas. De esta manera conseguía convencer a las personas para que le dieran dinero fácilmente. En 1996 ya era uno de los mayores asesinos en serie del país y creería yo que de la historia. Había viajado ya por casi todos los rincones del país dejando cientos de víctimas. ¿Cómo empezó a gestarse su captura? Después del incidente en la capital del país, decidió viajar a tierras boyacenses. Se instaló en la ciudad de Tunja. Prosiguió con todos sus rituales de ataque.
En una de esas encontró un pequeño llamado Ronald Delgado Quintero, quien también terminó con su vida en manos de este monstruo. Pero algo diferente de este caso fue pieza clave para empezar a gestar todo el proceso de captura: la madre de esta víctima. Saludé al menor, le comenté que tenía que ir hacia las afueras de Tunja a traer unos terneros. Por allí había visto una zona boscosa, ya que en días anteriores estuve en el municipio de Toca. Camino siempre con la muleta y él lleva su bicicleta. Lo meto donde hay unos arbustos. Allí procedí a amarrarlo, le despojé la ropa y me limité a acariciarlo. A ese niño lo maté. Luego del levantamiento del cuerpo de esta víctima, los médicos dieron un diagnóstico que fueron tales las heridas que él le propinó con un cuchillo, que el niño no falleció a causa de sus heridas, sino que fue por anemia, bastante pérdida de sangre. La madre de este niño, en medio de su profundo dolor, tomó bastante valentía y empezó con la búsqueda del asesino de su hijo. Se acordó que días atrás un hombre le ofrecía bastantes dulces a su hijo, así que decidió empezar a ubicar a este señor. Supo cuál era el hotel donde se estaba hospedando y llevó la policía hasta allá. Pero cuando Garavito se vio atrapado, enredó a todo el mundo y se escapó. Me burlé la vigilancia, tomé un taxi y me volé. Eso fue lo que él contó. Pero en el check-in del hotel había puesto su nombre completo. Y de esta manera le dan inicio a un proceso penal en su contra. Los periódicos y todos los medios de comunicación publicaron su nombre, un retrato hablado y el relato del homicidio de este pequeño. Toda la población, todo el país se indignó y empezaron la ardua búsqueda de este asesino. La noticia se regó como pólvora por todo el país y realmente el asunto empezó a tomar otros caminos. Por ejemplo, perdieron bastante tiempo en la investigación diciendo que los asesinos de los niños hacían parte de una secta satánica creada en el país, que no era una persona sino que era un grupo de personas. Así que la policía dedicó tiempo en investigaciones que no tenían nada que ver con Garavito. A medida que iban investigando, encontraban decenas y decenas de niños en lugares desolados. Todo esto cada día dejaba a la gente mucho más impactada que el día anterior. ¿Cómo desmintieron esta versión? Los psicólogos y psiquiatras que estudian muy bien a los asesinos en serie saben que tienen una característica en común y es que no asesinan con arma de fuego, sino que lo hacen con sus propias manos, motivo que les proporciona a ellos sentirse poderosos y sentir que tienen la autoridad sobre la vida de alguien más. Por este rasgo principal es que dijeron que no se trataba de una secta, sino que se trataba de un solo personaje y que este era un asesino serial de niños. Era tan enfermo mentalmente que en una de sus confesiones decía que tenía que seguir su ritual. Si algo de esto fallaba, como es común en todos los asesinos, dejaba de lado a su víctima. En una de sus confesiones dijo: cuando veía que los niños no lloraban ni se quejaban, me daban ternura y a veces los dejaba ir. Esto no demuestra ningún tipo de compasión. Al contrario, demuestra sus deseos de tortura y excitación mental al ver el sufrimiento de los niños, que era la finalidad de él, torturarlos y hacerles sentir todo el sufrimiento que él pasó cuando era tan solo un niño. Para el mes de julio de 1998, Luis Alfredo Garavito sabía perfectamente que estaba en la mira de todo el mundo, así que decidió tomar el camino que tomaban la mayoría de los asesinos en serie de Colombia y era dirigirse para Ecuador, donde dejó también decenas de víctimas. Su deseo de abuso por los menores era ya tan intenso que no tenía ya control sobre sí mismo. Antes le quitaba la vida a 2 o 3 niños semanales, pero luego, después de que salió del país, de Colombia, le quitaba la vida a 2 o 3 niños diarios. Era algo ya realmente increíble. Luego de esto esperó algún tiempo y retornó a su país, a Colombia, entró por el Putumayo y siguió moviéndose por los departamentos de Huila, Tolima, Risaralda y Cundinamarca, hasta que finalmente fue capturado en Villavicencio en flagrancia.
22 de abril de 1999, Villavicencio, Colombia. Un niño se escucha gritar y llorar desesperadamente. La población empieza a buscar de dónde vienen los llantos, así que se internan en el monte. Cuando llega la gente y encuentra al niño, se dan cuenta que esta escena es realmente espantosa. El niño está amarrado de pies y manos, cortado por todo su cuerpo, quemado, no podía casi ya ni respirar. Pero en medio de toda esa confusión se percatan que no están solos y que hay alguien más escondido en los matorrales. En ese momento ya se encontraba la policía en el lugar. Cuando se percatan que no están solos, la policía se dirige a ver de qué se trataba. Se encuentran con un indigente que tenía en su poder un cuchillo, el cual los amenaza y les empieza a decir bastantes groserías. En medio del revuelto, como Garavito era tan ágil con sus movimientos, sale y se pierde. Se llevan al niño a la patrulla a que él les pueda contar lo que pasó. Empezaron en la búsqueda del asesino, pero se dan cuenta que están perdiendo el tiempo. Así que el capitán de la policía decide hacer una falsa imagen de que todo el mundo se fue y dejaron la zona sola. Se dispersan bastantes policías rodeando estos matorrales hasta que unas horas después un indigente sale muy despacio del monte. El niño lo reconoce como su atacante y la policía procede a intervenirlo. Garavito se identifica como Bonifacio Morera Liscano. Lo capturan automáticamente como precaución. Le encuentran dentro de sus pertenencias un tarro grande de vaselina, bastantes recortes de periódicos de víctimas anteriores y varias cuerdas llenas de sangre. Se da alerta a todo el país y empieza a llegar información que concuerda que este sospechoso era la persona que estaban buscando. Por medio de un morfólogo y dactiloscopista se dan cuenta que este era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Ante todas las pruebas presentadas y tantos testimonios, Luis Alfredo Garavito se desploma y dice lo siguiente en su captura: pido perdón a Dios, a mucha gente, a la sociedad y a la justicia. Pido perdón porque yo sin querer algo me empujaba dentro de mi ser a cometer estos delitos. Esto me ocurría cada vez que yo tomaba. Es algo que no sé explicar. Inmediatamente, sin remordimiento alguno, empieza a confesar y a describir más de 140 asesinatos. Fueron bastantes horas, bastante trauma para las personas que lo estaban escuchando, enterarse de todas las aberraciones que había cometido este monstruo. Si algo produce en la sociedad colombiana el nombre de Luis Alfredo Garavito, es miedo e indignación. Su primer juicio se dio en el 2000 por la muerte del pequeño Ronald Delgado. Fue condenado a 40 años de prisión. En el 2001 y 2008 se le imputó 172 procesos sucesivos, de los cuales 140 ya están procesados y cerrados, lo que daría un total de 1.878 años de cárcel. Sin embargo, la justicia colombiana no contempla la acumulación de penas, sino el cumplimiento de la más alta condena, que en este caso serían los 40 años de prisión, donde se incluyen rebajas a su condena si tiene buen comportamiento, demuestra interés por estudiar y trabajar. En términos prácticos, Garavito cumple una condena de 21 días por cada niño que violó, torturó y asesinó. Sin embargo, se le ha visto a Garavito en la prisión siendo un hombre cristiano que lee la Biblia, curado por la fe, y donde un pastor, una persona normal como nosotros, da fe de que está curado mentalmente por medio de la palabra de la religión. De forma absurda, no solamente jugaba con los sentimientos de los televidentes, sino que imploraba la libertad de la siguiente manera: yo sé que pueden ser pocos años para el dolor de los familiares de las víctimas. Yo ya cometí los hechos, muy doloroso y todo, pero ya he pedido disculpas. Aunque parezca una burla, de esta manera él se pavonea feliz frente a las cámaras que van a entrevistarlos. Yo creo que él siente que ya está logrando el momento de fama que tanto anhelaba. A comienzos del año 2012, el IMPEC dio un comunicado.
El interno ha cumplido 12 años físicos en la cárcel y la autoridad competente le ha aceptado redención de pena por 2 años. Es decir, que en total Garavito Cubillos lleva 14 años de su pena cumplida. Para acceder legalmente a una libertad condicional debe cumplir 24 años de prisión, o sea, aún le restan 10 años más aproximadamente. Esto significa que Garavito recobraría una libertad condicional en el 2022. Pero en el 2021, en un comunicado oficial que hizo El Tiempo, dijo: el juzgado primero en ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar determinó el 21 de mayo del 2021 que no había lugar para concederle la libertad. La decisión, no obstante, dejó en claro que el juzgado de Garavito ya cumplió 3/5 partes de su condena acumulada de 40 años de prisión. Sin embargo, él no cumplía con los requisitos necesarios para acceder a este beneficio de libertad condicional. Aunque cumplía con el tiempo en cárcel, le faltaban cosas legales que se habían puesto al inicio de su condena para poder acceder a estos beneficios, como por ejemplo indemnizaciones a sus víctimas. De esta manera, Garavito aún sigue tras las rejas, obviamente rogando todo el mundo que él cumpla sus 40 años de prisión y que, si es posible, se ponga una ley de cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Pero está por verse. Mientras tanto, menos mal no salió en libertad condicional, sino que sigue guardadito allí en la cárcel. Hasta aquí la historia de este monstruo. Para mí fue increíble, fue impactante leer todos estos relatos, estas confesiones que hizo este señor acerca de sus asesinatos, como se pudieron dar cuenta en el video. Si les gustó o si les pareció interesante esta historia, recuerden darle like, suscribirse, comentar qué fue lo que más les impactó, si saben más cosas, más datos de este caso, y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video. Prometo siempre traerles las mejores investigaciones verídicas de buenas fuentes de información para que ustedes aprendan muchas más cosas. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Pau Pineda Oficial, y nada, nos vemos en un próximo video. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video. Ahora sí.